Los orígenes genéticos del pueblo somalí son mucho más complejos de lo que se cree. Durante años, las narraciones convencionales colocaron somalíes directamente dentro del contexto de África Oriental o las agruparon por error con las poblaciones árabes debido a lazos culturales y lingüísticos. Pero los avances recientes en la investigación genética han desafiado esos supuestos. A través del análisis de ADN de alta resolución, los científicos han descubierto una ascendencia más profunda y más intrincada. Uno que combina las antiguas raíces pastorales de África Oriental con rastros de contacto desde el Medio Oriente y más allá. Esta no es solo una historia sobre la migración. Es una historia sobre resiliencia, continuidad y conexiones inesperadas. Entonces la pregunta es: ¿de dónde vienen realmente la gente somalí, genéticamente hablando? ¿Y qué nos dice su ADN sobre la historia humana en el Cuerno de África? En este video, desglosaremos los hallazgos científicos que están reestructurando nuestra comprensión de la identidad somalí, utilizando datos genéticos reales. No especulación. Somalia se encuentra en el Cuerno de África, una región que forma un puente natural entre el continente africano y la península arábiga. Esta posición geográfica ha colocado a Somalia en el centro del movimiento humano durante miles de años. Históricamente, Somalia era parte de las principales redes comerciales transregionales. Jugó un papel clave en la ruta de incienso, donde las resinas aromáticas se exportaron a Egipto, Mesopotamia y Roma. Su costa, que se extiende a lo largo del Mar Rojo y el Océano Índico, lo convirtió en un vínculo vital en el comercio marítimo entre África Oriental, Medio Oriente, Asia del Sur y más allá. Ya en el primer milenio a.C., los puertos a lo largo de la costa somalí eran centros activos para comerciantes de Arabia, Persia e incluso India. Estas interacciones no se limitaron a bienes. También incluyeron ideas, lenguajes y, con el tiempo, pequeños, pero medibles, niveles de intercambio genético. Los registros arqueológicos e históricos muestran un asentamiento continuo en esta región durante miles de años. Las comunidades aquí practicaban el pastoralismo, la pesca y el comercio, adaptándose a un entorno ecológico y cultural complejo, que vinculaba tanto a África interior como al mundo costero. Debido a esta conectividad de larga data, la población somalí desarrolló un perfil genético único. Principalmente en África Oriental, pero con señales menores y detectables de poblaciones externas, especialmente de la península arábiga. Para comprender los orígenes genéticos somalíes, los investigadores usan tres herramientas principales: ADN autosómico, ADN del cromosoma y ADN mitocondrial. El ADN autosómico, que constituye la mayor parte de nuestro genoma, proporciona una amplia imagen de ascendencia de ambos padres. Refleja la mezcla de población durante miles de años, y a menudo se usa para estimar la composición genética general. El ADN Y-ADN, o el ADN del cromosoma Y, se hereda solo a través de la línea paterna, que pasa de padre a hijo. Ayuda a rastrear la ascendencia de la línea masculina, a menudo vinculada a migraciones geográficas específicas. El ADN mitocondrial, o ADN-MT, se pasa exclusivamente de madre a niño. Esto permite a los científicos rastrear el linaje materno en escalas de tiempo extremadamente largas. En el caso de las poblaciones somalíes, múltiples estudios a gran escala han contribuido a nuestra comprensión, incluidas Pagani et al. 2012, y Haber et al. 2019. Estos estudios utilizaron datos de todo el genoma de diversas muestras de África Oriental para analizar eventos de mezcla antiguas y continuidad de linaje. Los resultados muestran que las poblaciones somalíes llevan un conjunto distinto de haplogrupos. Para Y-DNA, el haplogrupo más común es E1b1b, que se asocia con los antiguos pastores de África Oriental y África del Norte. También están presentes otros linajes y como J1 y T, probablemente introducidos a través del contacto histórico con las poblaciones árabes.
Para el ADN-MT, los linajes dominantes incluyen L3, que es de origen de África Oriental, junto con M1 y HV1, que apuntan a las conexiones con el norte de África y el cercano Oriente. El análisis de ADN autosómico revela una mezcla compleja. Una fuerte base genética cusítica y afroasiática, mezclada con señales detectables, aunque limitadas, de las fuentes de la península de Asia Occidental y Arábiga. Esta combinación respalda la opinión de que la ascendencia somalí es profundamente indígena para África Oriental, con capas de mezcla agregadas durante miles de años a través del comercio, la migración y el contacto. Uno de los hallazgos más consistentes en la investigación genética somalí es la presencia de ascendencia profunda e ininterrumpida dentro de África Oriental. Múltiples estudios muestran una fuerte continuidad genética entre las poblaciones somalíes modernas y los antiguos grupos pastoralistas de África Oriental que vivían en la región hace miles de años. Esta continuidad no es solo teórica, es medible. Por ejemplo, los datos del genoma muestran altas frecuencias del haplogrupo de cromosoma IE1B1B, que se ha relacionado con las primeras migraciones pastorales en el Cuerno de África. Estas primeras comunidades eran dispositivos móviles, dependientes del ganado y hablaban idiomas que pertenecen a la rama cusítica de la familia del idioma afroasiático, al igual que el somalí moderno. Un genético particularmente fuerte marcador de esta continuidad es la persistencia de la lactasa. Esta es la capacidad de digerir la leche en la edad adulta y es más común en las poblaciones con una larga historia de pastoreo. En las poblaciones somalíes, esta adaptación aparece en niveles altos, sugiriendo una selección genética a largo plazo vinculada a un estilo de vida pastoralista. Esta alineación entre la genética y la cultura refuerza la idea de que la identidad somalí ha sido moldeada por miles de años de desarrollo indígena, no por reemplazo de población a gran escala. Hasta ahora, la evidencia respalda una conclusión clara. Los somalíes modernos no son recién llegados al Cuerno de África. Son una continuación de las antiguas sociedades pastorales que han vivido en la región durante milenios. Además de las fuertes raíces del este de África, el ADN somalí también contiene señales pequeñas, pero detectables, de mezcla de la península arábiga y las regiones circundantes de Asia Occidental. Es muy probable que este aporte genético sea el resultado de redes comerciales de larga data en el Mar Rojo, así como intercambios culturales y religiosos durante la propagación del Islam en los últimos 1.400 años. La evidencia genética aparece principalmente a través de los haplogrupos de ADN y, particularmente J1 y T, los cuales se encuentran comúnmente en las poblaciones árabes. Estos haplogrupos sugieren el flujo de genes impulsado por los hombres, probablemente introducido a través del contacto con comerciantes, académicos religiosos y colonos marítimos de Arabia. Este patrón es consistente con los registros históricos que documentan la migración y la influencia árabes a lo largo de las regiones costeras de Somalia. Sin embargo, es importante enfatizar, esta mezcla de Asia Occidental tiene una escala limitada. Los estudios de ADN autosómico confirman que la mayoría de la ascendencia genética somalí sigue siendo de origen de África Oriental. El componente árabe, aunque real y medible, no define el genoma somalí. En cambio, representa una capa de interacción histórica. Un rastro genético de siglos de comercio, comunicación y sistemas de creencias compartidas, no un reemplazo de la población nativa. En resumen, el ADN somalí refleja la continuidad, con contacto, no conquista. Otro aspecto notable de la genética somalí es la presencia de conexiones sutiles con poblaciones antiguas del Valle del Nilo, incluidos los nubios y los antiguos egipcios. Si bien estos enlaces no son dominantes, son detectables. Especialmente al analizar el ADN mitocondrial, que traza ascendencia materna. Algunos haplogrupos mitocondriales encontrados en poblaciones somalíes, como M1 y HV1, también aparecen en muestras de ADN del Alto Egipto y la antigua Nubia, sugiriendo conexiones profundas e históricas en el noreste de África.
Estas trazas genéticas también se alinean con la evidencia lingüística y cultural. Somalí es parte de la rama cusítica de la familia de idiomas afroasiáticos. Un grupo que también incluye lenguas antiguas egipcias, bereber y semíticas. Esta ascendencia lingüística compartida apunta a una conexión prehistórica más antigua entre las poblaciones en el Cuerno de África, el Valle del Nilo y África del Norte. Si bien los datos genéticos por sí solos no pueden confirmar el contacto directo entre los somalíes y los antiguos egipcios. Las raíces afroasiáticas superpuestas, junto con marcadores de ADN coincidentes en linajes maternos, sugiere que estas poblaciones pueden haber compartido una red ancestral más amplia. En resumen, estas no son conexiones recientes, sino vínculos históricos más bien profundos que reflejan un punto de origen común para varias poblaciones antiguas africanas y afroasiáticas. El lenguaje somalí es una evidencia clave para comprender la historia genética más profunda de la población. Pertenece a la rama cusítica de la familia del idioma afroasiático. Un grupo lingüístico que también incluye bereber, antiguo egipcio, amárico, árabe y hebreo. Esta clasificación es más que lingüística. Refleja una ascendencia cultural y biológica compartida que une las poblaciones somalíes con otros grupos de habla afroasiática en el norte de África, el Valle del Nilo y partes del Medio Oriente. Los datos genéticos admiten esta conexión. Las poblaciones somalíes comparten marcadores con bereberes en el norte de África, egipcios coptos y otros grupos de habla cusítica en Etiopía y Kenia. Estos puntos en común no son el resultado de la migración reciente. Reflejan una estructura de población mucho más antigua, una que se remonta a más de 10.000 años. A una época en que los grupos afroasiáticos ancestrales comenzaron a extenderse por el noreste de África y partes del cercano Oriente. Esta alineación entre el lenguaje, la cultura y el ADN fortalece el argumento de que la identidad somalí no está aislada, pero más bien, parte de un continuo afroasiático más grande y antiguo. En otras palabras, el genoma somalí no es solo un registro de migración y mezcla. También es un rastro de una de las familias del idioma más antiguo de la humanidad y el legado genético que llevó a través de los continentes. Mientras que los somalíes comparten algo de ascendencia con las poblaciones vecinas. Su perfil genético muestra claras distinciones, incluso dentro del Cuerno de África. En comparación con las poblaciones etíopes o sudanesas. El ADN somalí muestra menos mezcla euroasiática, particularmente del antiguo oeste a fuentes de cian. Este contraste es especialmente visible en los estudios de ADN autosómico. Muchos grupos etíopes, particularmente en las tierras altas, tienen niveles más altos de ascendencia euroasiática. Probablemente debido a la interacción prolongada con las poblaciones del Medio Oriente a través del comercio, el imperio y la religión. En contraste, las poblaciones somalíes se han mantenido más genéticamente homogéneas con el tiempo. Un factor clave detrás de esta homogeneidad es la fuerte estructura basada en clanes de Somalia. Durante generaciones, la sociedad somalí ha practicado la endogamia. Es decir, el matrimonio generalmente ocurre dentro de clanes o subclanes específicos. Esta práctica cultural limita el flujo de genes externos y ayuda a preservar la continuidad genética en las generaciones. Como resultado, el genoma somalí refleja un alto grado de consistencia interna, haciéndolo distinto no solo de las poblaciones vecinas, pero también de muchos otros grupos en África y Oriente Medio. Estos patrones refuerzan un tema más grande en la genética somalí. Una gente que ha mantenido profundas raíces ancestrales. Mientras absorbe selectivamente las influencias externas a través del contacto controlado y limitado. Uno de los conceptos erróneos más comunes sobre la identidad somalí es la suposición de que los somalíes son étnicamente árabes. Esta creencia a menudo se basa en la religión compartida, las influencias lingüísticas y la proximidad geográfica a la península arábiga. Pero la evidencia genética cuenta una historia diferente. El genoma somalí es abrumadoramente indígena para África Oriental. Con solo mezcla menor de fuentes árabes o de Asia Occidental.
Múltiples estudios genéticos confirman que los somalíes están más estrechamente relacionados con los antiguos pastores de África Oriental que a las poblaciones árabes o del Medio Oriente. Esta distinción es importante, especialmente en un entorno de medios globales donde las identidades de África Oriental se simplifican con frecuencia demasiado. Clasificaciones de la era colonial y estereotipos modernos. A menudo han bordeado la herencia única de poblaciones como la gente somalí, colocándolos en categorías vagas que ignoran su profundidad genética y cultural. Pero la ciencia es clara. Los somalíes no son migrantes recientes de Arabia. Son los descendientes de las antiguas poblaciones de África Oriental, quienes han preservado su idioma, linaje y estilo de vida durante miles de años, a pesar de los siglos de contacto con grupos externos. Esto hace que el ADN somalí, no solo un registro de ascendencia, pero un reflejo de resistencia e identidad. La genética del pueblo somalí revela una historia humana profunda, compleja y verdaderamente única. Son un pueblo formado por las antiguas raíces pastorales, preservado a través de la continuidad cultural, e influenciado, pero nunca definido, por contacto externo limitado. Lo que la ciencia confirma hoy es lo que muchos somalíes siempre han conocido intuitivamente. Ambos son antiguos y regionalmente distintos. Su genoma habla no solo de dónde vienen, pero a cómo han soportado, a través de la migración, el comercio y el cambio histórico. Comprender la genética somalí no se trata solo del pasado. Se trata de reconocer la diversidad, la resiliencia y la complejidad de las identidades africanas en su conjunto. Entonces, si encontró esta exploración valiosa, considere suscribirse para aprender más sobre las historias genéticas ocultas de las personas en todo el continente africano, y más allá. Hay muchas más historias que contar.